Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con la guía de cómo matar, cómo pelearle al Dread Emperor Doom. Como ustedes saben, el día de hoy se está estrenando el acto 9.3 y pues tenemos obviamente un nuevo jefe en el cual ya nos dieron una probadita de cómo va a estar, ¿ok? Entonces en este video les voy a ir explicando paso a paso cómo bajarse a este jefe, ¿ok? Vamos a comenzar primero mencionando que Emperor Doom, amigos, tiene 4 fases, ¿ok? 4. La primera es la que les voy a comentar ahora, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención, amigos, es que el Emperor Doom siempre va a comenzar con 5 cargas de estas. ¿Qué son estas cargas? Bueno, prácticamente aquí lo dice, el countdown está en 5. Quiere decir que cuando eh, este número llegue a 1, o sea que ya haya utilizado todas sus cargas, automáticamente va a ganar 3 barras de poder y estás muerto, ¿ok? No hay manera de sobrevivir al especial 3 del Doom. ¿Y cómo es que él va consiguiendo estas cargas? Bueno, básicamente el Emperor Doom va a conseguir perder estas cargas cuando cada vez que él utilice 2 barras de poder. O sea, cada vez que él utilice especial 2 va a ir perdiendo una. Entonces lo máximo que puede hacer son creo 5 especiales 2 y te mueres, ¿ok? Entonces hay que tratar de evitar a toda costa que el Emperor Doom use especiales 2 a menos que sea necesario y ya luego les voy a explicar por qué. Entonces, otra cosa que hay que mencionar, él comienza con 99 cargas de estas, ¿ok? Estas 99 cargas hay que quitárselas todas porque no vas a hacerle daño. ¿Y cómo es que le quitas estas cargas? Ahorita se los voy a enseñar, ¿sale? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a comenzar. Entonces, ojo, aquí utilizamos a Fotón, no por nada en especial. La gran mayoría de los personajes científicos van a servir, aunque hay que destacar que personajes que dejen lentitud y dejen petrificar van a funcionar un poquito mejor. Lentitud porque vas a poder quitarle lo que es su aura más rápido y el petrificar porque vas a poder reducirle la copia de poder que él gana, porque él gana una copia de poder independientemente si lo golpeas o no, ¿ok? Entonces, ahora sí, la estrategia para la primera fase, amigos, es siempre baitear puro especial 1, ¿ok? Entonces, aquí van a aprender a eludir igual el especial 1. El especial 1 va a comenzar primero con una ráfaga que va a tirar hacia acá, tú te echas para atrás y ¿qué es lo que tienes que hacer para poder quitarle las cargas al Doom, amigos? Recuerden, él tiene 99 cargas y estas mejoras de Amplify, o sea, amplificar, son estas de aquí verdecitas que ahorita se van a convertir en moradas o rosadas, ¿ok? Entonces aquí, listo, se convierten en rosadas. Y como ustedes pudieron ver aquí, esta de aquí bajó de número 3 a número 2. Esto sucede porque yo ataqué al Doom justo cuando estaba la animación de su especial. Entonces esa es la manera en que le puedes quitar estas cargas, porque cada vez que tú quitas una carga de amplificar vas a quitarle 3 cargas a su vida como tal, ¿ok? Entonces esa es la estrategia, es como si utilizaras prácticamente a Gladiador contra él y cada vez que tengas una apertura vas a poderle quitar las cargas. Entonces, ya sabiendo esto, amigos, el especial 1 yo lo que les recomiendo son solamente 2 golpes que le puedes hacer, aunque puedes hacer 3 golpes. Yo, como ya estoy acostumbrado, obviamente hice bastantes prácticas para poder enseñarles cómo pelear contra él. Yo le hago 3, ¿ok? Pero en ciertas fases prefiero hacer solamente 2 golpes. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, aquí 2 golpes puedes hacer, ¿vieron? Cada vez que después del segundo lanzamiento de su aura, vas a poder hacerle 2 golpes. Entonces, vean, aquí es el primer 1, te echas para atrás, 1, 2 y eludes justo cuando te va a tirar la tormenta. Entonces, de esa manera le puedes quitar 9 cargas de un solo especial 1, ¿ok? Entonces esto lo tienes que repetir una y otra vez en la primera fase. Yo lo que les recomiendo, les digo, puro especial 1, no se vayan al especial 2 para que así estas cargas de
de su especial 2 no lleguen a 1 y no llegue a su especial 3, y ya con eso van a poder controlar muy bien la pelea. Les digo, lo único que tienen que hacer es baitear por especial 1. Esto se domina, esto no es tan complicado, la verdad. Podrá parecer por toda la animación que hay en el Doctor Doom que puede parecer que es difícil eludir el especial 1, pero no es difícil, ¿ok? Entonces, una vez dominan esto, vean cómo va a irle bajando las cargas de que no recuerdo cómo se llaman, son sus cargas de vida que tienen, tiene que llegar a 0, amigos, ¿ok? Entonces, la primera fase es la fase más fácil porque el Doom automáticamente cada vez que hace especiales, él gana mejoras de amplificar. Lo complicado es en las siguientes fases, ¿ok? Ahorita vamos a pasar a la siguiente fase. Voy a dejar que esto vaya corriendo. Vean, todo es repetitivo. Si se fijan bien, ya luego presten atención un poquito más a lo que les he explicado. Poquito a poquito le vas quitando 9 cargas por cada especial. Y es cuestión de repetición. Entonces, una vez ya termina las cargas, vean, va a llegar a 0. Y automáticamente le quitaste todas las cargas. Esto pasa a 0, sus cargas de persistencia 0, y automáticamente cuando finaliza el especial que está tirando, ¡pum!, es dañado, ¿ok? Pasamos a la siguiente fase. Esta siguiente fase yo le llamo a la fase de derribo, ¿ok? Tú tienes que derribar a Dread Emperor Doom bajo cualquier circunstancia, ya sea por especiales, por golpes fuertes, porque de esa manera vas a poder conseguir las cargas de amplificar. Y recuerden, sin cargas de amplificar en el Doom y tira especial, no hay manera de quitarle sus cargas para poder pasarlo a la siguiente fase. Así que mucho cuidado con eso, eso lo tienen que saber. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que les recomiendo hacer, una vez termina la animación de su especial, aquí casi no usas especiales contra el Doom, es más de jugar con su mecánica de él. Entonces, el especial 3 cuenta como un derribo, entonces por eso es que yo tiré instantáneamente mi especial 3 y vean, inició ya con 4 cargas de amplificar, ¿ok? Entonces, de esa manera ya tengo 4 cargas, ya puedo baitear un especial y empezar a quitar cargas como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo siguiente que puedes hacer? Tirar reliquia. Es lo que yo hago, tiro reliquia, aprovecho que le cargo una barra de poder, lo derribo nuevamente y ¿vieron? 4 cargas más. Cada vez que tú derribas al Doctor Doom o al Emperor Doom, le vas a dar 4 cargas de amplificar, ¿ok? De esa manera es para poder quitarle las cargas normales, ¿sale? Eso nunca va a cambiar en todas las fases, siempre se va a mantener, así que tienen que saber eso. Y una vez tienes cargas de amplificar, repites el mismo proceso que en la fase 1, ¿vieron? Entonces, yo siempre les voy a recomendar Baiten especial 1, traten de aprenderse más ese, aunque en la fase 3 es donde viene lo más complicado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Nada más vamos a terminar de bajar esto. Aquí vean, ok, aquí vemos el primer especial 2 en la pelea, amigos. Porque pues por su acopio de poder llegó, ¿ok? Entonces el primer especial, el especial 2 no es incluso más fácil de eludir en mi opinión que el especial 1. Lo único que tienen que saber es que el primero te va a tirar 2 bombitas, ¿no? 2 ráfagas. Esas 2 las eludes y lo vas a atacar automáticamente, ¿ok? Vean. Entonces 1, 2, corres, 1, 2, eludes, es al revés, ¿ok? Aquí puedes hacer hasta 4 golpes, amigos. Aunque yo, la verdad, solo les recomiendo 3 golpes. No hagan más de 3 porque se puede complicar bastante. Vamos de nuevo. Ok. 1, 2, corres, corres. 1 y 1. Entonces, son 3 golpes. Y si se fijan bien, después de que finalizó su especial 2, el número 5 bajó a 4. Entonces, no quieren que llegue a 1 porque si no, se mueren, amigos, ¿ok? Al menos en esta fase. Bueno, entonces ya sabiendo esto, otra cosa que no había mencionado, amigos, que esto todos se van a acostumbrar porque todos saben pelear la Doctor Doom hasta ya en esta fecha, es de que cuando él usa especial 1 gana pues prácticamente su aura de Hazaret, aunque ahorita en esta ocasión creo que se llama Bautizo del Doom. A ver, ¿cómo es que se llama? Va a tirar el especial 1. Sí, el aura de Ouroboros. Ok, es como el aura de Hazaret.
del Doctor Doom, que prácticamente cuando tiene esta mejora activa no lo puedes derribar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, obviamente, porque si tú intentas hacer un golpe fuerte mientras esto está activo, va a resistir el bloqueo, no vas a ganar mejoras de amplificar e incluso te va a terminar golpeando. Así que mucho cuidado con eso. El especial 2 no activa ninguna de estas mejoras, entonces pueden hacer de esta manera para poder derribarlo como tal, ¿ok? Y ganar mejoras de amplificar. Entonces ya después de esto vas a otra vez baitear los especiales. Esta fase es un poco más tardada a diferencia de la primera fase porque tú tienes que derribarlo como tal, ¿ok? Entonces vean, aquí hago solamente 2 golpes, es lo que les digo, es la manera más fácil y esa es una estrategia de esperar el aura de Ouroboros que se acabe, tiras tu reliquia, lo voy a derribar nuevamente y ya tiene 4 mejoras de amplificar de nuevo y vuelvo a quitar recargas, ¿vieron? Siempre trato de hacer eso. Como nada más tiene 2 mejoras de amplificar, recuerden, cada vez que tú lo golpeas en la duración de su especial, le vas a quitar una carga de amplificar y 3 cargas de su vida. ¿Ok? Entonces aquí lo derribo, vuelvo a tirar mi reliquia para conseguir de nueva cuenta más mejoras de amplificar y ese es el proceso, se repite. Ya vieron, una vez ya estás un poco acostumbrado, dices, oh, ok, entonces fase 1, fase normal de baitear especiales 1, fase 2, fase de derribo, ¿ok? De ahí en más repites lo mismo que en la fase 1, solamente que ahora la manera de conseguir las mejoras de amplificar es derribándolo. Lo llevé al especial 2, les digo, hay ocasiones en las que incluso con su acopio de poder logra llegar y les digo, también es importante aprender a eludir su especial 2 porque en la fase 3 es donde viene lo complicado, amigos, ¿ok? Y aquí es donde les digo, podría no salir desde la pelea, incluso el solo. Este video que están viendo es un solo, lo hice. Pero es complicado porque dependes de muchas cosas, ¿ok? Entonces aquí lo pasamos a la tercera vida, amigos. Le quitamos la segunda vida. Y ahora, ¿qué es lo distinto en esta fase, amigos? En esta fase no hay manera alguna, pero manera alguna de conseguir mejoras de amplificar, ¿ok? ¿Por qué? Derribándolo ya no consigue mejoras de amplificar, derribándolo con especial, con golpe fuerte, con nada gana lo que es mejoras de amplificar. Y recuerden, las mejoras de amplificar son esenciales para poder quitarle sus cargas y pasarlo a la siguiente fase, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ganan las mejoras de amplificar en esta tercera fase? Bueno, tienes que baitear puro especial 2 y quitarle las cargas de amplificar. Y ojo, aquí hay un jueguito muy tricky, por así decirlo, ¿ok? Porque entre más el número va decayendo, más mejoras de amplificar vas a ir consiguiendo. Y ahorita me van a entender a lo que les estoy comentando, ¿ok? Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es llevarlo a puro especial 2, por eso les mencioné que esto era súper importante de aprender. Entonces trato de derribarlo justo para dejar el Sonder y que me tire más. Esto es habilidad de fotón. Eludo el primer especial 2, lo golpeo y vieron que consiguió 3 mejoras de amplificar, ¿ok? Le voy a retrasar nada más para que lo, lo vuelvan a ver y ahorita van a ver. Veamos, ¿dónde fue? Aquí está, ¿vieron? El primer especial 2 le da 3 mejoras de amplificar, ¿ok? Presten atención a ese número, 3. Y bajó su número a número 4. Entonces, ahora vamos al segundo especial 2. Va a tirarlo de nuevo. 1, 2. Y vieron que las mejoras de amplificar se duplicaron. ¿Ok? Cada vez que vayas a que él tire otro especial 2, se duplican las mejoras de amplificar. ¿Ok? Entonces son 6 cargas que tiene ahora en vez de 3. Y así sucesivamente, ¿ok? En el siguiente van a ser, creo que 12 o 9, no recuerdo muy bien, vamos a verlo. Entonces ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojo, después de que ya tiró el especial 2, si le llegasen a quedar mejoras de amplificar, amigos, ya no baiteen especial 2, ¿ok? Lo que tienen que hacer es deshacerse de estas cargas de amplificar mediante el especial 1 del Emperor Doom. ¿Y por qué les digo esto? Esto es importante porque si no, cuando se quede sin cargas va a llegar a las 3 barras y tú ya no vas a poderle quitar cargas de su vida, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Cada vez que le queden cargas de amplificar, tienes que baitear, tienes que provocar especial 1.
¿Sale? Entonces ahorita lo que yo voy a hacer automáticamente es llevarle al especial 1, tratar de que me tire el especial 1 para que cuando él tire su especial 2 ya no tenga ninguna carga de amplificar, ¿ok? Eso es súper importante porque les digo amigos que en esta fase no puedes fallar nada. Si fallas una sola cosita, te mueres, ¿ok? Esta es la fase, diría yo, más difícil. Entonces lo derribo. Ya sin cargas de amplificar, va a tirar su siguiente especial 2. Y vieron, ahora 9 cargas. Siempre va a ganar 3 más de las que tenía. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Baitear este especial 2, súper importante quitarle, darle como mínimo 3 golpes. Y él va a quedar automáticamente en 6 cargas. ¿Qué quiere decir? Que en esta fase vas a tener que baitear, en vez de que sea un especial 1 que fue la previa, cuando tenía 6 cargas, ahora 2 especiales 1 y así va a ir aumentando y es donde se viene lo complicado, ¿ok? Entonces aquí baiteo el especial 2 nuevamente y ahora tengo que baitear 2 especiales 1. Va el primero, fue generoso, lo tiró bien y ahora uno más. Entonces después de este lo tira, a ver, lo tiró, le quito las cargas de amplificar y listo, ¿ok? Él ya está en 45 cargas de su vida y le quedan 2 especiales 2 por tirar. Entonces van a decir ustedes, Pepe, todavía le quedan la mitad de cargas y nada más te quedan disponibles 2 especiales 2. Ahorita van a ver qué es lo que pasa, amigos. Entonces, vamos a cargarle de nueva cuenta el especial 2 y le va a quedar un especial 2 disponible. En este especial 2, él consigue 12 cargas. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder baitear un especial 2 y 3 especiales 1. ¿Ok? Entonces, si multiplican, son 9 por especial. Entonces, son 27 cargas. 36 cargas que le vas a quitar en este último especial. Bueno, en esta última rotación. Entonces, le van a quedar 9 cargas. Sí. Todo es milimétrico, amigos. Entonces, si todo sale bien, aquí baiteas el primer especial 2. Tienes que provocar 3 especiales 1. Vamos a ver si sale. Y aquí es donde entra, les digo, la dificultad de que dependes mucho de que el Doom tire sí o sí el especial. Porque vean, su acopio de poder es como si fuera un Hyperion. Entonces, si no lo tira, es donde prácticamente te mueres. Aquí tuve suerte de que lo tiró justito antes de que consiguiera el especial 2. Y vuelve a tirarlo. Entonces, aquí ya estaba súper bien. Ahora, lo único que tenía que hacer, amigos, ya él estando con 9 cargas nada más y solo un especial 2 disponible, provocar el especial 2 y ahorita van a ver. Entonces, esto es lo que les digo, que esta fase es súper milimétrica, amigos, y es la más complicada. Boom. Él tira el especial 2, vieron que se quedó con 0 cargas, consigue 15 mejoras de amplificar y automáticamente 3 barras de poder. Pero como está la animación de su especial 2, no hay manera alguna de que te haga especial 3. Entonces, ¿cuál es tu misión, amigos? Su misión es automáticamente quitarle estas 9 carguitas. Por lo tanto, tienes que darle 3 golpes a su especial 2. Si tú haces eso, vas a poder pasarlo a la siguiente fase sin morir. ¿Ok? Entonces, eludes 2, 1 y listo. Entonces, como quedó con 0 cargas, no te va a tirar el especial 3. Aquí la gente podrá irse con la finta de que, ya me tiró el especial 3, pero no, ya está en la fase final. Y aquí es donde llegamos a la última fase, que son 4. Y esta fase, amigos, es muy parecida a la fase 1, ¿ok? Ya pasamos lo más difícil. Lo más fácil es esto, pero ojo, en esta fase, cuando él tiene automáticamente su aura de Ouroboros activa, no te puede golpear por ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque si te golpea, te mueres. O sea, no hay manera de que sobrevivas, porque un golpe te deja como que con sueño y una sola bofetada de él te mata. Es su mecánica de él, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esta fase? Que es la fase final, la fase en teoría más fácil, pero en realidad puede ser complicada porque no te pueden golpear. Bueno, el Emperor Doom automáticamente va a ganar mejoras de amplificar como si fuera un temporizador, ¿ok? Tú no tienes que hacer absolutamente nada, ninguna mecánica para que él gane mejoras de amplificar como tal. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente que no te golpee con su especial 1 y baitear ya sea especial 1 o
especial 2. Cualquiera de las dos, ¿ok? Cualquiera de los dos funciona. El chiste es nada más quitarle las cargas, que esto ya para este punto, llegando a este punto ya deben de saber cómo funciona la mecánica de amplificar y las cargas del Doom. Entonces eso es lo único que tienen que hacer. Por eso les digo que es muy parecida a la fase 1. La única diferencia que en esta sí te mueres y te golpea. O sea, un golpe que falles, un golpe que te mueres, ¿ok? Entonces es lo único. De ahí en más, pero de hecho, presten atención a lo que hago aquí. Aquí no me arriesgo a hacer 3 golpes en el especial 1, porque sé que si fallo tantito, estoy muerto. Y obviamente quería sacar el solo para ustedes, para que ustedes lo vieran. Entonces, lo único que hago, y esta es la forma más segura posible, entre comillas, de poder hacer esta pelea, es 2 golpes en el especial 1, es súper tranquilo. De hecho ahorita lo van a ver. Baiteo, creo que lo llevo al especial 2 aquí, ¿verdad? Sí, fui más seguro porque para mí es más fácil eludir el especial 2, aunque te arriesgas a que llegue al especial 3, ¿no? Entonces aquí 2, 3 golpes y aquí ya le baiteo el especial 1. Entonces hago 1, 2. Ay, ahí me arriesgué con los 3 golpes, ¿eh? Pero por lo general es lo que les recomendaría. Si no están tan acostumbrados a hacer 3 golpes con el especial 1, hagan solamente 2. No va a pasar nada. Entonces aquí baiteo unos cuantos especiales 2 porque tengo el límite hasta que llegue a 1. Entonces aquí ya no quería baitear ningún especial 2 para que pues no llegara a su especial 3, porque esa mecánica siempre está activa. Una vez su número llega a 0, automáticamente llega al especial 3. Entonces ya tiene lo que son 39 cargas y bajando, amigos, baiteando puro especial 1. Vieron que nada más estoy dando 2 golpes en su especial 1 porque no me quiero arriesgar, a pesar de que tiene bastantes cargas de amplificar. Digo, ¿sabes qué? Ya le falta poco, nada más 2 golpecitos, tranquilo, no nos desesperemos. Y aquí vean, y vean su acopio de poder, o sea, un solo golpe le tienes que dar y estaba casi a punto de arrinconarme en esta pelea, es una locura. Entonces, sí, 9 cargas, estamos a punto. ¿Y cómo vamos a matar a Doctor Doom? Bueno, al Emperor Doom cuando llega a sus cargas a 0, amigos. Cuando él llega a sus cargas a 0, es súper importante, amigos, que ustedes automáticamente guarden lo que es su reliquia, ¿ok? Esto es súper importante, amigos, porque para poder matarlo cuando ya tiene 0 cargas en su fase final, es derribándolo con golpe fuerte. Entonces tienen que hacer eso, ¿ok? Entonces aquí tiro mi reliquia. Aunque tenga el aura de Ouroboros, tiras tu golpe fuerte y automáticamente derrotas al Emperor Doom, ¿ok? Entonces, amigos, esa es la forma de poderte bajar al Emperor Doom. Las fases, las 4 fases como tal, explicadas paso a paso. Y en total esta pelea me demoró 8 minutos 11 segundos, amigos. Y explicándolo 22. Entonces, hey, espero y esta guía de cómo bajar al Emperor Doom les sirva. Y pues sí, amigos, mucha suerte. Vamos a ver a nosotros cómo nos va el día de hoy. Probablemente ahorita estemos viendo el video. Hola, Pepe del futuro. Y sí, así que, amigos, muchísima suerte. Espero les vaya muy bien. Y si les gustó este video, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo los estaré viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.